propedéutico del área de comprensión lectora. Vamos a iniciar con el trabajo. Recuerden que estos videos tienen como objetivo principal el repaso de las actividades. Después de que ustedes hayan elaborado sus trabajos, pueden consultarnos para repasar y comparar sus respuestas. Empezamos con la primera actividad en el área de apertura, donde pregunta cuál es la opinión sobre el racismo en México. Aquí tenemos que poner la opinión de manera personal. ¿Has leído textos acerca de la discriminación racial y qué tipo de textos has leído? Cada persona debe contestar de manera personal. Y después, ¿qué puedes hacer para tener una opinión más completa acerca del tema? Pues leer diferentes fuentes de información, escuchar noticias, etc. Llegamos a la fase de desarrollo, donde encontramos una lectura, La discriminación racial a la mexicana, de Ricardo Bucio Múgica, y de ahí pasamos al área del cuadro, donde dice completa el siguiente cuadro en base a la información. ¿Cuál es el título? Discriminación racial a la mexicana. ¿Cuál es el tema? La discriminación racial. El autor, Ricardo Bucio Múgica. Tipo de texto es un texto argumentativo. El género periodístico es un artículo de opinión. ¿Y qué es lo que intenta? Pues persuadir. ¿Cuál es la extensión? 9 párrafos. Y aquí viene la parte importante, punto de vista que sustenta el texto. En México ha hecho mucho énfasis en los últimos años contra la desigualdad del trato, sin embargo todavía existe una enorme distancia entre lo formal y lo real. Y aquí dice, copia una anécdota del texto que se use como un recurso para reforzar tu punto de vista. Tenemos la anécdota marcada en el siguiente párrafo que dice, el 21 de marzo del 60, en Sudáfrica la policía mató a 69 personas. En el 66 la ONU declaró esta fecha como Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial. Y después nos pide que copiemos una cita. Aquí tenemos una. Recuerden que las citas deben de encontrarse entrecomilladas. Aquí dice, sin embargo, pareciera que la igualdad formal reconocida en la legislación no es relevante, considerando la desigualdad de trato real o las enormes diferencias entre grupos étnicos, no son tan importantes como los problemas nacionales. Aquí tenemos otro pequeño párrafo, dice, no podemos olvidar que la exclusión se basa en las construcciones culturales de un sistema de prerrogativas. Como sociedad mexicana tenemos el reto de reconocer el fanatismo. Está vigente y tiene una carta de procedencia y tenemos que enfrentar el reto necesario para conformar la identificación nacional con un mundo global y en movimiento que incluya la excepción a todos los individuos que son parte de México. Dice, escribe en cada espacio los conectores correspondientes para que el párrafo se lea con coherencia. Y aquí los tenemos, ¿no? Dice, a causa de los perjuicios, etcétera, etcétera. Dice, redacta un texto narrativo en un caso de discriminación racial respetando los siguientes aspectos: ortografía, coherencia, cohesión, vocabulario y estructura adecuada. Ustedes pueden utilizar este espacio para desarrollar el texto que hayan pensado. Vamos a la parte de cierre, ¿sí? Aquí recuerda que es importante llevar a cabo una conclusión. Pasamos entonces a la lección número 8. Aquí nos pide que hagamos una lluvia de ideas donde anotemos nuestras palabras en el pizarrón, etcétera, y contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué crees que causa la discriminación? ¿Y consideras que la forma de discriminación que se ejerce en México son las mismas que ocurren en otros países en el mundo? ¿Y por qué? Y volvemos a tomar otro texto, discriminación e igualdad. Es un texto que tiene una extensión de 7 párrafos y nos pide que identifiquemos con colores las partes del texto. La introducción va con color verde, que serían los párrafos aquí marcados, el 1 y el 2. El desarrollo, que va con rojo, sería el párrafo 3, 4, 5 y 6. Y la conclusión sería el párrafo azul, que sería el párrafo 7. ¿Cuál es el tema central del texto? Pues la restricción de los derechos de las víctimas de discriminación. ¿Cuáles crees que es el propósito de los 7 enunciados señalados en el párrafo 6? Distinguir acciones concretas de la discriminación para poder reconocerlas cuando ocurran. Tú le puedes dar aquí un título alternativo. Después, tomando como base la información revisada, contesta qué tipo de texto corresponde a la lectura discriminación e igualdad. Es un texto expositivo porque explica que la discriminación de manera objetiva, apegándose a lo que señala la ley. Aquí nos pide que observe las palabras resaltadas con negritas en el párrafo. Y después subraya de cada columna lo que no sea antónimo de las marcadas. Y tenemos desprecio, admiración, consideración y desdén. Negativos, perjudiciales, positivos, favorables. Exclusión, admisión, rechazo, anexión. Consecuencia, resultado, causa, antecedente. Impedir, favorecer, facilitar y evitar. Están marcadas las palabras que no sean antónimos. Relación a los tipos de texto. El 1 es descriptivo porque especifica las características, atributos de animales. El 2 es expositivo porque explica la información, ideas o conceptos.
El 3 es argumentativo porque trata de convencer al lector con base en ideas sólidas. El 4 es narrativo porque relata hechos reales o ficticios, etc. Redacta una paráfrasis explicando utilizando tus propias palabras. Y aquí tenemos una paráfrasis, un ejemplo, ¿no? Después dice, si tuvieras que elaborar una investigación sobre la discriminación, ¿cuáles son las fuentes de información que elegirías? Pues puede ser el sitio web de CONAPRED y las encuestas del INEGI. Observa la caricatura y saca tus conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, algunos policías en Estados Unidos maltratan a los afroamericanos. Para el cierre, ¿qué aprendizajes te llevas de la lección? Y aquí tenemos algunas fuentes para consultar. Estamos llegando a la lección final, que sería la lección número 9, ¿sí? Y aquí vamos a tener una participación. Vamos a motivar la participación para dar lectura a algunos escritos, promover el diálogo y para el grupo lo siguiente. Fomente la participación del grupo y hay que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste a lo largo del curso? ¿Con cuáles lecturas te sentiste más identificado? ¿Consideras que las lecturas dieron información sobre ambos temas? Y llegamos a la parte final. Con base a lo que has aprendido, ¿qué recomendaciones puedes poner? Las relaciones tóxicas de los adolescentes, tus recomendaciones, la intolerancia social y tus recomendaciones. Y bueno, finalmente con esto estamos llegando al final del curso de comprensión lectora. Como les comentamos al principio del video, es importante que ustedes vayan resolviendo a su ritmo y que este material lo utilicen para poder hacer una autoevaluación posterior a su trabajo. Bueno, nos vemos más adelante. Hasta pronto.